1:56. Gracias por seguir aquí en Noticias en la Barra, por Telesur Radio, y gracias por seguirnos en las redes sociales. Quédese con nosotros. Ya están conmigo quienes integran esta mesa política, uno de manera virtual, desde muy lejos, pero hasta presente, Juan Gabriel Ávila, y aquí a mi derecha, el ingeniero José Luis López Castillo y el ingeniero Gabriel Escalante. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el auditorio. ¿Cómo vienen? Los veo muy tranquilos. Muy tranquilos. Interesante Bien. lo que está pasando en el país. Por supuesto. Con esta situación de que ya la reforma judicial quedó, por decirlo así, planchada. Viene la elección de los jueces. ¿Qué lectura le dan a ustedes a esta situación de que este gobierno haya determinado transformar, algunos dicen acabar con el poder judicial, acabar con el equilibrio de poderes? Yo creo que era necesario una revisión de todo lo que estaba sucediendo en el Poder Judicial, una reforma al Poder Judicial. Creo que era importante, sobre todo en el tema de la Suprema Corte, de los ministros, un poco hacia abajo, pero creo que faltaron foros de participación, porque se llevó muy a prisa, muy rápido. Prácticamente fue una reforma constitucional express y la sacaron pues de volada, con muchísima oposición, sobre todo dentro del mismo Poder Judicial. Uh-huh. Y lo hemos visto con hasta ahora, el día de ayer fue votada en la Suprema Corte, doblaron a un ministro, el ministro Pérez Dayán, y finalmente pues ya la pasaron. Pero creo que lo más importante aún está por venir, implementarla, uh-huh, que es lo más complicado del caso. Primero, porque va a haber una elección de jueces, de magistrados, y eso significa un procedimiento, una operación muy delicada, muy importante, pero también costosa. Se está hablando de un presupuesto de al menos 13,000 millones de pesos. Así es. Entonces, pues todo esto tiene repercusiones también. Y además, ¿de dónde saldrán? Ya hay obviamente las carpetas, los requisitos para poder ser electo juez o magistrado. Hay muchos procedimientos, pero la elección no va a ser fácil. Y pues nunca en este país hemos hecho ninguna elección de jueces, magistrados en el Poder Judicial. Entonces también para el propio ciudadano pues es complicado, porque ni siquiera sabremos ni quiénes son. Sin lugar a dudas es un reto muy grande para la administración de Claudia Sheinbaum. Pero a ver, el tema que ha manejado la oposición se acaba con el equilibrio de poderes. El poder que le ponía freno al poder ejecutivo y hasta el legislativo era el Poder Judicial. Y se acabó porque barrieron con todos los jueces. ¿No lo ven ustedes así? A ver, yo le veo a este tema, y es lo que siento que es lo que más debe preocupar, el aspecto económico, hasta dónde va a impactar, ¿no? Porque al final del día, si no tenemos una certeza jurídica aquí en el país, pues obviamente los capitales inmediatamente se van a ahuyentar, se van a ir, no van a venir. Ya hay la primera gran empresa que se iba a instalar y que ya no va a estar, Tesla, ya se anunció hoy que no va a estar aquí en México. Entonces, ¿hasta dónde va a impactar esta reforma, no? Que eso es lo más importante. ¿Cómo vamos a quedar jurídicamente también todos los mexicanos, no? Ajá. ¿Qué es lo que nos va a beneficiar? ¿Qué tanto nos va a perjudicar? ¿Ya? El hecho de que la nueva reforma entre con tanta fuerza a este país y donde se le da todo el poder a la presidenta de México. Muy bien. Tengo a Juan Gabriel Ávila Ordóñez en la línea telefónica. Hola. Juan Gabriel, ¿qué opinas tú? Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues mira, yo creo que la reforma al Poder Judicial queda coja, independientemente de lo lamentable que ha sido el proceso, ya tenemos una reforma en firme. Y yo creo que ha habido dos grandes reformas, la de Cedillo, que quedó coja, y la del 18, que terminó en el 16 con Calderón, que también terminó coja. Nos hemos ido solamente a la parte superficial y no hemos abordado los temas de fondo.
En el 2008 lo que motivó la reforma al sistema de justicia penal era el 80% que los mexicanos no confiaban en el sistema judicial. El 15%, no solamente se denunciaba el 15% de los delitos, 90% de los delitos solamente para emitir una sentencia se basaba en el testimonio de los inculpados. 50% de las personas que estaban presas no tenían una sentencia y ya se había culminado sus pedidos. Eso motivó en el 2008 una reforma profunda, pero se quedó nada más en el sistema acusatorio y en los edificios de los juzgados de juicios orales. ¿Y dónde quedaron los ministerios públicos? ¿Dónde quedaron las policías municipales? ¿Dónde quedó la policía estatal? Quedó coja la reforma. Y hoy estamos volviendo a lo mismo. Okay. Si supiéramos que el tema para tener una reforma, un sistema de justicia penal eficiente, sea elecciones, pues hay que hacer muchas elecciones, pero no es el tema. ¿Dónde queda de nueva cuenta una reforma profunda donde abarquen los jueces locales, donde abarquen los ministerios públicos, donde se abre la profesionalización en materia de inteligencia, de investigación de las policías municipales, de la policía estatal? Queda coja la reforma en materia de justicia, en materia de judicial, y yo creo que es un tema que le deben aún a los mexicanos. No basta con esta reforma. Se da en un contexto en donde desde luego que debe haber un mayor debate. Hasta el día de hoy habían 845 magistrados y jueces ya habían renunciado. Estamos hablando de una plantilla de trabajadores con maestrías, con doctorados, con experiencia, a los cuales los mexicanos nos costó muchísimo dinero preparar porque invertimos en todos ellos, y son personas que ya se fueron a la calle. ¿Dónde van a prestar sus servicios? Pero además son personal calificado. Entonces, la reforma queda coja, y yo creo que se dé un contexto de una elección de Estados Unidos. Sería lamentable que se hubiese dado una crisis de constitucionalidad. Estamos viendo que hay una discrepancia en el país respecto a la reforma, y eso lo orilla lo apresurado. Hemos visto que se equivocaron, tuvieron que modificar el texto de la Constitución ya aprobado, y eso pasa por llevar las cosas a la ligera y de manera de fast track. Sí, pero ya quedó aprobado y se va a tener que hacer esto. Ya quedó, la elección y ahora hay que implementarla, pero no solamente se tiene que agotar en unas elecciones. Sería muy light que con eso se resuelve. No se va a resolver, y hay que ser claros, hay que puntualizarlo. Nos quedan a deber y hay que esperar la reforma de fondo. ¿Qué esperan precisamente de la reforma de fondo? Ahorita lo decía Gabriel, todavía falta ver el proceso de la selección de los magistrados, de los jueces, ¿no? Así es, y además cuidar que no trastoque el equilibrio de poderes, porque en su implementación también hay que tener mucho cuidado. Ya tienen el partido en el poder, ya tiene la Cámara de Diputados, prácticamente el poder legislativo con mayoría calificada, y si además trastoca y influye el poder ejecutivo sobre el poder judicial, cuidado. Entonces sí podemos caer en serios problemas de equilibrio de poder. Ese es el riesgo que está planteando la oposición. De hecho, está diciendo que las propuestas que vienen del Ejecutivo y del Poder Legislativo vienen con todo el sello de Morena. Así es. Sí. Ese es el proceso, creo yo, Carlos, disculpe, que tenemos que cuidar, porque aquí hay que preguntarnos, ¿hacía falta una reforma? Sí, hacía falta una reforma. Así como había buenos juzgadores, también había muchos juzgadores que quedaban a deber. A mí me tocó, estando en el sistema de seguridad, jueces que pareciera que se vendían a los delincuentes. Y me tocó verlo, me tocó vivirlo. Nos causaba mucha molestia ver un juez, por ejemplo, que dio por muerto a un delincuente de alta gama, ¿sí?, que estaba vivo, y lo dio por muerto. Y se comprobó y no se hizo nada. Pero eso no quiere decir que empañe toda la labor del Poder Judicial, ¿sí? Porque hay muy buenos juzgadores que actúan de manera ejemplar. Entonces yo creo que lo que hizo falta es mecanismos también de control jurisdiccional para evaluar la función y el desempeño de los juzgadores. Bueno, aquí también otra cosa que podemos apuntar es que la gente en sí no está
no se está percatando hasta dónde es el fondo de esta reforma, ¿no? ¿Qué tanto puede perjudicarnos a nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de los ciudadanos no acudimos a estas instancias, ¿no? Por lo general estamos fuera de todo esto, ¿no? Más bien la gente, los delincuentes son los que están aprovechando todo esto que se viene. Al final del día yo creo que es por allá, ¿no? Pero sí los ciudadanos comunes y corrientes, como somos todos y cada uno de nosotros, no sabemos, no nos percatamos, no tiene la idea clara la gente qué tanto puede perjudicar todo este cambio que se viene en este sistema a todos los ciudadanos, a México en sí. Y es por eso que la gente está muy, apática sobre el tema. Ok, yo les preguntaría de manera directa, ¿se está apoderando el gobierno actual del Poder Judicial? ¿Ustedes lo ven así? ¿O si hay realmente una modificación al sistema judicial para tratar de que las cosas sean más justas para los mexicanos? Yo creo que habría que esperar, ¿no? Esperar precisamente que se implemente, para poder tener claridad en este tema. Ahorita fueron las reformas constitucionales, vamos a ver la implementación, vamos a ver quiénes y de qué manera llega. Muy bien. ¿José Luis? Pues nada más es esperar, sí, efectivamente, pero a nadie le dicen... ¿Le dan el derecho de la duda, sí, entonces? Sí, a nadie le dicen esto es tuyo, y cuando te dicen es tuyo, pues entonces vas a disponer de lo que es tuyo, como es el caso que se lo están dando a la presidenta, ¿no? Okay. Muy bien, Juan Gabriel. Pues yo creo que efectivamente queda el privilegio de la duda, que actúen en consecuencia, pero yo sí creo de que no podemos seguir que el policía estatal le echa la culpa en la ineficiencia del policía municipal, el Ministerio Público a la Policía Estatal, el juez local al Ministerio Público, el juez federal al juez local. Yo creo que hace falta una reforma integral y hoy, lamentablemente, no la estamos viendo. Muy bien. No podemos seguir con ese tipo de cosas porque la experiencia del pasado nos ha enseñado que no ha sido lo mejor que ha sucedido para el país. Muy bien. El segundo tema en la Cámara Federal de Diputados y también aquí en el Congreso del Estado, se está insistiendo en el tema del desafuero de Alejandro Moreno como senador, exgobernador de Campeche y dirigente nacional del PRI. Me imagino que vieron cómo está este asunto. ¿Qué opinión les merece? Mira, Carlos, ya se instaló la sección instructora en la Cámara de Diputados Federal, que es la facultada para el trámite de los juicios de desafuero. En este caso, pues en esta legislatura federal entrante, ya son 4 integrantes lo que forman la sección instructora, lo preside un diputado por Morena, Hugo Eric Flores, así es. Está Adriana Quirós, está Germán Martínez del PAN, Adriana Quirós Morena también, Germán Martínez PAN y Raúl Bolaños Cacho, que es del Partido Verde. A diferencia de la vez anterior, cuando se dio trámite al primer desafuero de Alito cuando era diputado federal, sí. Había priista, panista y 2 de Morena, entonces hubo empate y salomónicamente no caminó. Sin embargo, ahorita son 2 de Morena, 1 del Partido Verde aliado con Morena y un panista. No hay ningún priista en la sección instructora que va a definir. Y yo creo que hay muchísimos casos pendientes. Sí. Uno de estos es este. Yo creo que es política, si le dan, por política le pueden darle un empujoncito para que lo saquen rápido, que es muy probable que así sea. Pero yo creo que todo va a depender también de qué tan bien fundamentado está la petición de desafuero. La Fiscalía de Campeche en su momento mandó pues los expedientes, hizo las investigaciones, hizo todo. Entonces tiene que estar muy bien fundamentado, claro, porque finalmente esos expedientes hay que estudiarlos para ver si se da pie y se da paso al desafuero. Yo creo que sí ahí está en boga. Vamos a ver cuándo puede ser presentado, qué tan rápido pueden desahogarlo. Yo creo que eso es una situación más política que otra cosa, para decir, muéveme este caso, muéveme este otro, frénamelo. ¿De qué va a depender? ¿De que se calme? Exactamente. A lo mejor de que se calme y deje de gritonear. Por supuesto, porque es política y es negociación. José Luis. Sí, eso es lo que iba a comentar, ¿no? Al final del día, a Alito le sirve
le sirve al partido en el poder. Entonces, en algún momento lo utilizan, ¿no? Y eso es lo que yo no veo que vaya a sacarle adelante lo del desafuero. Yo creo que Alito está jugando su papel, lo está haciendo bien, ¿no? Y por todo este motivo, todo esto es puro circo, por así decir. O sea, ¿tú crees que la va a librar? Sí, sin problema. Ese exabrupto que tuvo con Noroña y todo, es circo, eso es lo que hacen todos estos, ¿no? Y Alito es el que más se presta para estas cosas. Es un circo. El maestro de circo. Ahora sí que es todo un arte para él, todo este circo, ¿no? Al final del día vamos a ver cómo le va a ir, pero para mí yo creo que va a librarla. El otro que está ya en la comisión esa que es del Verde Ecologista es de su compadre Velasco. Ajá. No, de Alejandro Murat. Fue secretario de Alejandro Murat. Pero bueno, ahí se maneja todo a través de Velasco. Del compadre. Sí, ¿no? el compadre. Bueno, también Alejandro Murat, su compadre. Sí, y también es su compadre, así Muy que bien. no creo que tengan ningún problema. Muy bien, Juan Gabriel, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que ahorita que estábamos hablando de la reforma judicial, precisamente estos casos son los que laceran la credibilidad de las personas respecto al sistema de justicia. Estamos hablando de que va a librarla por un tema político cuando el señor debe de ser juzgado y no necesita mucha investigación, ¿eh? En Campeche todos sabemos quiénes somos, decía el programa pasado mi amigo José Luis, y es cierto, todos sabemos de dónde es empresario Alejandro Moreno, de ningún lado. Todos sabemos de dónde provienen esos recursos. Y lo otro nos comentaba, es una vergüenza, ¿sí?, que el monumento a la corrupción que tiene ahí continúe lacerando y lastimando la pobreza de la gente. Y Alejandro Moreno, desde luego que tiene que ser juzgado, porque ese tipo de actitudes, ese tipo de comportamientos son los que dañan al sistema de justicia penal, son los que dañan al gobierno y son los que generan condiciones de incredulidad. Y lo estamos viendo, lo en la elección de Estados Unidos, un tipo que fue condenado, señalado en carpetas, es presidente hoy de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque hay poca credibilidad a los sistemas de justicia penal, porque son utilizados en ocasiones, o en muchos de los casos con los políticos, por cuestiones netamente políticas. La Fiscalía Anticorrupción en el 2022 presentó una denuncia por de desafuero, ¿sí?, porque hay una disparidad entre sus ingresos como servidor público y sus propiedades. A cualquier mortal, por menos de esto, estaría en la cárcel. Así es. En este caso no lo estamos viendo así. El presidente de la Comisión Jurisdiccional, que ahora va a ser la sección instructora, señaló hace unos días que ya se instaló, Eric Flores señaló que hay 8 asuntos en reserva importantes y hay 2 asuntos que no les querían dar las carpetas de investigación. Uno de ellos era el de Alejandro Moreno. No querían poner a disposición de la sección instructora. Entonces, yo creo que, bueno, él señala que está en revisión, da términos, dice que a finales de mes de noviembre o a la primera quincena del mes de diciembre vamos a conocer el resultado de la comisión instructora, el dictamen, para que sea presentado al Pleno de la Cámara de Diputados, ¿sí?, y sea analizado el posible desafuero. Okay, o sea, yo creo, ¿sí? Yo creo que es un tema que no debe de quedar, y no es un tema político, yo creo que es un tema de que la sociedad campechana en su conjunto quiere saber qué pasó. Sí, pero ¿tú crees, que lo van a juzgar? ¿O esto va, como bien decían aquí José Luis y Gabriel, va a ser más de lo mismo, de componendas políticas? Pues yo creo que lamentablemente si le sirve al sistema va a ser exonerado como fue exonerado hace varios meses, ¿sí?, en donde también le dijeron ahí va, y hoy Morena no tiene excusa, así como tiene la mayoría absoluta para reformar la Constitución, tiene la mayoría absoluta para llevarlo a cuentas. Claro. Y si no lo hace, es cómplice de Alejandro Moreno. Muy bien, bueno, pues todo parece ser que la complicidad y la corrupción van a seguir privando y se va a seguir burlando porque creo que ese es el tema preciso de Alejandro Moreno con respecto al saqueo que hizo en Campeche. Agradecerles, José Luis, Gabriel, Juan Gabriel, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y bueno, vamos a un corte comercial, son las 2:16.